La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, ahí lo teníamos a Máximo preguntándonos, ¿y qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Bueno, pronóstico de la hora de Maquiavelo. Acordar. Acordar. No queda claro cómo ni exactamente cuándo, pero se va a acordar. Porque lo más importante para Cristina Fernández de Kirchner, que en definitiva es quien tiene el poder en la Argentina, es no ir presa. Y para no ir presa, esto ya lo demostró la justicia, necesitas que la economía no te explote. Es un desastre. Argentina se está acercando a, medido oficialmente, al 50% de pobreza. Tiene una inflación crónica que ya va a cumplir 2 décadas, o ya cumplió prácticamente 2 décadas, que no la puede resolver. Único país del mundo que en 2 décadas no resuelve su problema de inflación. Por eso, si no se arregla, por lo menos se encarrila un poco la cosa para que no estalle, Cristina no es tan tonta y va a arreglar. Pero además hay otro motivo por el cual te podemos decir por qué va a arreglar. Mira, hay 2 clases de políticos. En la Argentina, en cualquier lugar del mundo, pero en la Argentina hay 2 clases. El de la primera clase, por ahora no existe. ¿Cómo sería el de la primera clase? Es un político que es un líder político. Ese tipo va, tiene una idea de cómo resolver el problema del país, la explica, ofrece una visión alentadora, estimulante a sus votantes, para que, por supuesto, la gente lo acompañe, lo siga, lo vote y esté convencido de esa idea. Ese es el político, digamos, clase 1. Después tenemos el político clase 2, que es el que domina la Argentina de todos los partidos políticos. ¿Cómo trabaja ese político? Bueno, ese te manda encuestadores a la calle a ver qué piensa la gente, qué quiere la gente, qué no quiere, a qué le tiene miedo, qué le disgusta, y va y trata de ofrecerte algo que no sea disonante con todas esas creencias que tiene la opinión pública. Eso fue, por ejemplo, el caso del gobierno de Mauricio Macri, donde Mauricio Macri compró el vocabulario de la izquierda de ajuste y dijo no podemos hacer ajuste, gradualismo. No se le ocurrió cómo vender un sueño, cómo vender una propuesta. Bueno, todos los políticos argentinos son de ese tipo. Hacen encuestas, miran a ver qué quiere la gente y, bueno, tratan de dárselo. Bueno, ¿por qué te decimos no solamente que va a haber acuerdo con el fondo, sino que además va a haber más reformas en la Argentina? En algún momento, reforma laboral, por ejemplo. Yo quiero que veas la nota, como siempre te proponemos, los sábados que escribimos en el portal de TN. ¿Habrá acuerdo con el FMI, reforma laboral? Las encuestas lo están anticipando, ¿no? ¿Cuáles son las encuestas que lo están anticipando? Yo quiero que veas este cuadro de una encuesta de D'Alessio Irol. Vamos a sentarnos ahora con Eduardo D'Alessio, que pregunta si la gente quiere que se llegue al acuerdo con el Fondo Monetario. 90% dice que sí, de los cuales el 85%, vení, el 85% son votantes del Frente de Todos, o sea, de Cristina y Alberto. O sea, hasta sus propios votantes son un poco más serios que Máximo Kirchner cuando decía ¿y qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? La gente no es tonta, se da cuenta que las deudas de alguna forma hay que pagarlas. El próximo gráfico te está mostrando algo que ya te mostramos en la hora de Maquiavelo de la Universidad de San Andrés sobre la reforma laboral. También a nivel nacional, el 64% cree que se precisa una reforma laboral para que las empresas den trabajo. Este es el 64%, y acá a los que dijeron que no, o sea, a ese cuarto restante, le preguntaron, bueno,
si vos no querés que se haga una reforma laboral, entonces preferís que el tema laboral lo resuelva el Estado. El trabajo lo tendría que dar el Estado, es lo que se les preguntó a ese cuarto que no quería una reforma laboral. ¿Por qué se le preguntó eso? Bueno, porque eso es lo que está pasando en Argentina desde hace 11 años, donde el sector privado no genera como saldo un solo puesto de trabajo. En 11 años. Está prácticamente prohibido contratar en la Argentina. Entonces, esto es lo que fue resolviendo el Estado con ñoquis, planes, y reventó el Estado. Por eso Argentina no puede conseguir inversiones, primero porque no se puede contratar gente, y segundo porque los impuestos para pagarles a todos esos ñoquis y todos esos planes son imposibles. Y como son imposibles, se genera un nuevo impuesto que es el de la inflación. Argentina no puede crecer, no puede recibir inversiones, no puede generar empleo con este sistema. Entonces, ¿qué contestó ese cuartito que dice que no hay que hacer una reforma laboral? Que el empleo no lo tiene que dar el Estado. Quiere decir que a ese cuarto hay que explicarle, y tenés otra vez una situación de probablemente más del 90% de los argentinos que se dan cuenta que se necesita una reforma laboral, que se necesita acordar con el fondo y que se necesita que la Argentina sea que se convierta en un país parecido a aquellos países a los que los argentinos hoy quieren emigrar. Entonces, la gente es muy sensata. Fíjate qué sensata que es la gente. Fíjate el próximo. Este es de Suban Córdoba, también lo mostramos en la hora de Maquiavelo días atrás. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted en apoyar un gran acuerdo nacional para que las principales fuerzas políticas dialoguen sobre los temas fundamentales del país? O sea, dialoguen, por ejemplo, sobre cómo resolver el problema de la pobreza, la inflación, que es lo que genera la pobreza, que se genere trabajo y que no sea solamente el Estado. Que hablen sobre eso. ¿De qué hablan los políticos? Bueno, tuvimos el caso, ¿no?, reciente, los radicales ahí cagándose a trompadas entre ellos por a ver quién agarraba los cargos. Los intendentes del conurbano, y no solamente los peronistas, matándose ahí por reunirse y pensar cómo podemos conseguir una ley para poder conseguir nuestra reelección, o si no, renunciar, ir a un cargo para después volver. O sea, el espectáculo que da la política son los políticos calentándose por sus problemas y ni 5 de bolilla a los problemas de la gente. Por eso este cuadro, quiero que vuelvas a verlo, este último cuadro, ahí le vamos a pedir a Nacho si podemos ver el último cuadro de Suban Córdoba. Bueno, si no, yo te lo cuento. 3 de cada 4 argentinos quieren que los políticos se pongan de acuerdo. Acá está. 3 de cada 4 argentinos, 3/4 partes, quieren que los políticos se pongan de acuerdo, se dejen de joder y empiecen a pensar cómo resolver este desastre, este país que da pena, que es la Argentina. Entonces, la gente, la opinión pública, está muy por delante de los políticos de la clase 2, que eran esos políticos seguidores de encuestas. Por eso es que nuestro pronóstico será con el kirchnerismo o será con otro gobierno, va a haber acuerdo con el fondo, va a haber reforma laboral, y ¿quién te dice? La que nos lidera a un país un poco mejor es la opinión pública, con lo cual se generaría un fenómeno mundial. La opinión pública lidera un país y lidera a sus políticos que van a ir detrás de ella a ver si pueden hacer algo mejor de este país. Hay más de la encuesta de D'Alessio Airol Berenstein. En un segundo, después de estos 30 segundos, este mensaje, esta información de Millennium Group. Y ya venimos. En un mundo cada vez más diverso, ser monocromático no es una opción. En Millennium Group vemos la comunicación en todos sus matices. Por eso, combinamos prácticas del marketing, la publicidad y las comunicaciones para crear estrategias innovadoras, efectivas y 100% medibles. Ofrecemos un servicio boutique, pero a escala regional. Así, nuestros clientes pueden enfocarse en lo importante mientras nosotros nos encargamos de los resultados. Somos Millennium Group, Communications Consulting. Bueno, Eduardo D'Alessio, de D'Alessio Airol y D'Alessio Airol Berenstein, las encuestas políticas son D'Alessio Airol Berenstein. Es una alianza. Lo otro es más de análisis de mercado, ¿no? Exactamente. ¿Podemos mostrar de vuelta, Nacho, el gráfico de el acuerdo con el FMI
de D'Alessio, que no es ese, sino que es el primero de los gráficos que mostramos, que realmente fue ahí está, 90%, entre ellos el 85% de los que votaron al kirchnerismo. Eso llamó una atención tremenda. Sabés que salió publicado varias veces, una de ellas en Clarín, por la incredulidad de muchos políticos. Y esto muestra un poco lo que hablábamos, que los políticos van por un lado y la gente va por el otro, ¿no? Vos hablabas hoy de los políticos que seguían en las encuestas, pero no en todas, ¿eh? Porque los dos problemas más grandes que tiene la población es, uno, la inflación, segundo, la inseguridad. Y yo no vi en las campañas electorales que ninguno hable de eso. No, del tema de inseguridad, yo creo que... una propuesta. Creo que Santilli habló, por lo menos tocó mucho el tema. Pero sí, el tema de la inflación, todos los temas económicos, todo el conjunto de temas económicos están al tope y no se habla de eso. No, exactamente. No se habla de eso. Ahora, esto es una cosa que llama la atención. Hace 20 años estábamos aplaudiendo el default. Uy, sí, el famoso default de Don... Exactamente. Sí. Y el aplauso, todo el mundo se había hecho cargo de este fenómeno de que qué vivos que somos que no pagamos la deuda. Ya vimos cómo nos fue estos 20 años con ese chiste, ¿no? El otro hito fue Néstor Kirchner, en 2006 creo que fue, Nacional y Popular pagándole al fondo, tirándole 10.000 millones de dólares que le debíamos y que el fondo nos decía, che, si acordamos te lo pedaleamos, te damos pedal, y Kirchner agarró 10.000 millones de dólares de reserva y se lo tiró en la cara al fondo, hicimos una fiesta, así tipo actos por todos lados diciendo nos independizamos del fondo, y fue a pedirle a Hugo Chávez la misma plata porque obviamente el dólar se le iba al carajo, ¿no? Si no volvía a juntar reservas. Chávez nos cobró 4 veces más que el fondo. Ahora, el resultado de eso fue que al no tener el fondo empezaron a mentir con la inflación, lo metieron ahí al famoso Moreno en el banco, en el INDEC, para falsificar el índice de precios. Y bueno, y desde entonces nunca más Argentina controló la inflación. La gente me parece como que se está dando cuenta que es más confiable el fondo que sus políticos. Exacto, ¿no? Y a mí me encanta cuando hay ataques de la izquierda, estamos así por seguir las recetas del fondo. Es todo lo contrario, estamos así si nunca le hicimos caso. Argentina nunca cumplió en los 50 años, nunca cumplió con un solo acuerdo. O como estamos por el pago de la deuda, no hemos pagado nada de deuda. Sí, la última de Marcelo Bonelli, el viernes, nos sorprendió que ni Rusia nos quiere prestar plata porque sabe que no vamos a devolverla. Cuando nos prestó España en su momento, tampoco le devolvimos. O sea, somos un desastre mundial. Ahora, la gente está como adelante de los políticos. Los políticos van a saber seguir a esa opinión pública sensata, inteligente, reflexiva que tenemos hoy en la Argentina, o van a seguir haciendo macana. Mira, acá hay una deformación de la cultura nacional, y es que la agenda de lo políticamente correcto lo pone la izquierda, con 4 o 5% de los votos, pero es el que fija la agenda. Fija el lenguaje, sobre todo, ¿no es Exacto. cierto? Por ejemplo, Durán Barba, que le decía a Mauricio Macri, no hagas un ajuste. Hermano, no hable de ajuste, habla de otra cosa, pero... A ver, si no habla de ajuste, se viene el desbarajuste. El desajuste. Exactamente, algo va a pasar, ¿no es cierto? Como hablábamos ahora fuera de cámara, el problema de la reforma laboral. No, eso es precarizar el trabajo, más precarizado de lo que está. O sea, tenés al 50% de los pibes que laburan están en negro en Argentina. Exactamente. Y además, de los 50% que no están en negro, la mitad son empleados públicos que no se pueden pagar. El kirchnerismo sumó, estábamos llenos de ñoquis, el kirchnerismo sumó 2 millones de empleados, por supuesto gobierno nacional, provincia, etcétera. 2 millones de ñoquis más. Además, piqueteros, ¿no? En los organismos hay muchos precarizados, contratados sin ningún tipo. También. Digamos, la precarización es la forma de trabajo. Entonces, para ordenar a unos pocos están precarizados muchos y no hay crecimiento de trabajo. La semana pasada presentamos la encuesta semestral de IDEA y ahí encontramos cosas interesantes. Muy interesante, donde los empresarios
ven el futuro negro. Por más que haya reactivación ahora, el futuro lo ven negro. Cuando uno le pregunta cómo ven su propio negocio, y hay un poco de reactivación porque había consumo que estaba retenido, Claro. porque se han liberado algunas actividades, porque había stocks que se pueden vender, porque hay dinero en la calle, está bien. Pero cuando uno pregunta por el mediano plazo, no hay inversiones, no hay aumento de exportaciones, no hay toma de mano de obra. ¿Y por qué? Porque no tenemos reforma impositiva, porque no tenemos reforma laboral, porque no tenemos un plan serio. No, el tema de tipo de cambio que tenemos, el sistema monetario de la Argentina es un desastre. Y además, además de las alícuotas de impuestos, se pagan impuestos sobre utilidades ficticias. Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Claro. Entonces todo esto desanima y bueno, y viene todo este tema de los controles sobre los controles, que ya sabemos que son paños tibios. Los cepos. Los cepos. Por ejemplo, uno de los cepos es a despedir, ¿no? Bueno, resultado, eso quebró más empresas y desde que está desde los últimos 11 años, pero especialmente desde que volvió el kirchnerismo al poder, no hay una empresa privada que contrate prácticamente a nadie. O sea, el saldo entre gente que se va, que la echan, es cero. No existe un país, o existió países donde el trabajo lo daba el Estado, que era la Unión Soviética, y que por algo no funcionó. O en Cuba o Venezuela no funcionan. Bueno, pero como vos decís, la población se está dando cuenta de eso. ¿No es cierto? Además de esto del Fondo Monetario, lo estás viendo, y lo de la reforma laboral que midió San Andrés, lo estás viendo en otras encuestas. La gente está adelante de los políticos. Tal cual. Porque vos fíjate que en sus problemas, el problema de la inestabilidad económica, y hay un problema muy serio generacional, el temor a que se vayan los hijos, el no ver el horizonte de la generación que viene. Cuando uno entrevista a los jóvenes, no van a poder comprar la casa que compraron sus padres en su momento. O abuelo, digamos. No, y también sus padres todavía, crédito Banco Provincia, digamos, hubo épocas en este país donde la inflación era del 30% por año, 20%, pero había créditos subsidiados, y eso permitía a buena parte de la población tener su vivienda. Esto ya no existe más. Todavía muchas generaciones están viviendo del excedente que dejaron sus padres o que tienen la suerte de tener. Y eso es prácticamente residual. Vos decís, los padres son los que dicen, ¿cómo puedo hacer de este país algo parecido a aquel país al que se quiere rajar mi hijo? Tal cual, tal cual. Y, digamos, cruzando los dedos para que no se rajen, pero vos sabés que hay un éxodo enorme, indudable. Sí, muchas encuestas mostramos acá donde especialmente lo que sería la generación Z, los sub-25 más o menos, 70% creo que se quiere, una encuesta de Taquión, se quiere ir. De lo cual es una pequeña parte lo logra, pero su ideal deja de ser. En una época era pertenecer a una empresa, después es tener su propio emprendimiento y ahora es irse del país. Sí, durante un tiempo también fue ser empleado público, ¿no? Porque eso es re fácil, no tenés que laburar, te pagan. Pero es más antiguo todavía, es empleado público y empleado de banco. Ahora es tomarse el palo. Sí. Puedo mostrarte de tu propia encuesta, ya lo conoces. Me llamaron la atención además las expectativas económicas, ¿no? Que es la pregunta dentro de un año, cómo cree que va a estar la economía después de las elecciones. Pero esto empeoró todavía. Ahora no se lee muy bien, como un 60% que cree que va a estar peor y un 30 y no sé, 30 y pico que va a estar mejor. O sea, el resultado electoral la gente lo evalúa como que menos futuro. Exactamente. Esto vos fijate que es el punto más bajo que hemos tenido, por la sensación de que se gastó todo durante el periodo electoral y que existía la esperanza de que con esta cantidad de dinero, el plan Platita, se iba a ver una nueva resurgimiento de la actividad de la clase media. Eso no pasó, salvo marginalmente. Se ve algo más de actividad porque se fueron abriendo casi todos los sectores. Hay, por supuesto, en el tema viajes, etcétera, hay muchas limitaciones, mucho cepo, pero hay un poco más de actividad, pero no genera mejor expectativa. Porque se espera, digamos, ya se vio que la inflación no se está pudiendo parar
y que ni las jubilaciones, ni los sueldos, ni los honorarios pueden seguir con la inflación. Entonces, acá hay ya todo un fenómeno donde tiene la sensación de que la buena aventura es de otros y no de uno. Claro. Lo cual es opuesto a lo que generalmente ocurre, que la gente piensa que el país anda mal, pero que yo soy capaz de que me vaya mejor Claro, que al en general país. la gente ve el país peor de lo que ve a uno y ahora ya directamente Exactamente, se siente arrastrado por esta misma ola, ¿no? Fíjate, a ver, le pedimos a Nacho que nos muestre el próximo, que es la evaluación de gestión del gobierno de Alberto Fernández, que también está en su mínimo, ¿no? De 30 de positiva contra 68, casi 70 de negativa. Sí, es probable que sea el punto del desencanto post-elecciones. Tampoco lo tomaría como un punto extremo, porque es bastante probable que haya un fenómeno de compensación. Acá hay una gran frustración, porque se entendía que todo lo que se estaba haciendo era un plan muy bien orquestado para ganar las elecciones. Y en lugar de ganar las elecciones, festejamos la elección que no ganamos. Bueno, claro, yo creo que el festejo ese de la plaza anterior, de la primera plaza, que supuestamente era la de Alberto, a mucha gente, incluso a los propios, por ahí le generó la sensación de qué corno están festejando estos tipos. Esto es un poco lo que refleja esto. Que mi pronóstico, y no he visto los números todavía de este mes, es que esto seguramente va a tender a cierto nivel de estabilización, ¿no es cierto? Pero no va a caer más. No, este es el momento de la frustración. Este es el momento peor para el gobierno porque está hecho justo después de las elecciones O sea, pasadas. es una foto del peor momento. Ahora, exacto. Vos ves que esta evaluación de gestión, que además, perdón, yo lo que veo ahí es que desde julio del año pasado, o sea, desde hace un año y medio, prácticamente, bueno, no para de empeorar. Absolutamente. El mejor momento para el gobierno, para la imagen de Alberto Fernández y todo, fue cuando empezó la pandemia y apareció en público en esa mesa junto con Kicillof y con Larreta, claro, y donde aparentemente hubo una gran ilusión de que eso por fin iba a despegar un gobierno de amplitud. Y eso le llevó al 60% de imagen positiva, más de lo que lo habían votado. Más, claro, sí se ve que cuando arranca, es diciembre del 19, perdón, estaba en 49 y llega al 60. Exactamente. Y esa imagen de gobierno de Alberto Fernández era un poco mayor todavía, 63 por lo que yo recuerdo. Y ahí se juntó con empresarios y empezó a hablar de un gran acuerdo. Y ahí es cierto, nos prometió algo así como, bueno, algo que en realidad existe formalmente, que es el Consejo Económico y Social. Ahora lo está dirigiendo Gustavo Vélez, no existe, es una pérdida de tiempo. Pero nos había prometido algo así como un gran pacto de la Moncloa que iba a presidir Roberto Labaña, ¿no? Y dijo, no, lo va a presidir Roberto Labaña. Se ve que Cristina se lo dinamitó ahí todo. Aparece, no sé si Cristina, yo lo llamaría la interna o la cámpora en general. El problema es el siguiente, el pacto de la Moncloa parece una ilusión, pero estuvo pautado en qué ponés vos de tu sector, qué es lo que pone cada uno. ¿Cuánto cede cada uno para llegar a un gran acuerdo entre comunistas, fascistas, todos juntos? Claro, acá cada vez que se hace una mesa, un pacto, una unión, etcétera, cada uno va a ver qué es lo que puede sacar, no lo que va a poner. Claro. Es lo mismo que el espectáculo triste que vimos de los radicales agarrándose a trompadas por un carguito legislativo, porque quién va a presidir tal comisión, el interbloque, la pindonga. Bueno, ya con eso te está demostrando que los políticos están en otra órbita, ¿no? Y después ver estos resultados. Sí, sí. Te doy una palabra final como consultor, como hombre que además sigue la política junto con Sergio Beristain. Un minuto para recomendarle no al presidente Alberto Fernández, sino a todos los políticos. Según tus encuestas, ¿qué le dirías? Que escuchen a la población. La población está pidiendo otra cosa. Otra cosa. Quiere seguridad, quiere estabilidad, quiere tranquilidad física, quiere que sus hijos no se vayan del país. Que escuchen, es esto, que dejen de pelear por... Iba a decir la palabra que no se dice. Te lo digo yo, total, es protección al menor, así, es pelotudeces, ¿no? Exactamente, exactamente. No es una cosa de otro mundo, son las cosas simples. Muy simples. De la vida que necesita
cada persona cada día que se levanta de su cama. Y no, recupero un detalle que había comentado Eduardo D'Alessio, no engancharse en las consignas de Miriam Bregman o de Del Caño, de el ajuste del Fondo Monetario. Chupa, no calienta, resuelvan el problema de la Argentina. Eduardo D'Alessio, muchas gracias. Te siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Gracias. Él es Javi, mi primo. El tipo con más código que conozco. ¿Tenés modo así te pago con QR? Sí, claro. Le dije que paga todo con código QR. Oye. Ay, no. No, deja, yo te invito. ¿Subamos unas donas? Pagá con QR de modo usando la app Galicia. Bajate la app en App Store y Google Play. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios. Recibí invitaciones a eventos. Y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.